Hola, hoy vamos a hablarles sobre nuestra experiencia yendo al Estadio Nacional y al Museo de la Memoria y todo lo que aprendimos yendo allí. Bueno, el Estadio Nacional es un lugar emblemático y cargado de significados en Chile. Tiene un papel central tanto en el ámbito deportivo como en la historia dolorosa que tuvo el país. Originalmente dedicado al deporte, fue inaugurado en 1938 y se convirtió en un símbolo nacional como el principal recinto deportivo del país. Pero su historia cambió dramáticamente después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Desde ese momento pasó a ser utilizado como un centro de detención y tortura para miles de prisioneros políticos que eran de la Unidad Popular, quienes vivieron condiciones extremas de hacinamiento, malos tratos y mucha violencia. En esa época, cuando fue centro de detención, se estima que cerca de 20.000 personas fueron recluidas en el estadio. Fueron sometidos a condiciones inhumanas, dormían en el piso de piedra, eran mal alimentados y solo algunas mujeres tenían acceso a colchonetas. Algunos fueron torturados y otros ejecutados en el recinto. También entre las figuras reconocidas que pasaron por ahí está el músico Víctor Jara y el periodista estadounidense Charles Horman. A lo largo de los años, el Estadio Nacional ha sido visto como un estadio maldito por todo el sufrimiento que ocurrió en él. También vimos que había un sector del estadio que fue conservado como un memorial, que era un homenaje a las víctimas. Bajo una tribuna, detrás de uno de los arcos, se ha mantenido un espacio intocable donde se pueden ver fotografías, nombres, mensajes y huellas de quienes pasaron por ahí. También había una frase que vimos que decía: un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, y subraya la importancia de recordar estos eventos para que no vuelvan a ocurrir. El contexto de este uso del estadio se sitúa en el golpe militar de 1973, como dije anteriormente, cuando el presidente Salvador Allende fue derrocado. El 11 de septiembre las Fuerzas Armadas rodearon el Palacio de la Moneda y exigieron la renuncia de Allende, quien rechazó rendirse y murió defendiendo su cargo. En el museo pudimos escuchar el último discurso de Allende y las noticias que se estaban dando en ese momento, que a continuación vamos a poner unos audios. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Desde esa época el Estadio Nacional se mantiene en pie como testigo de una época oscura en la historia chilena, recordando a las víctimas y conservando la memoria de aquellos años. Las comisiones de verdad en Chile han documentado ampliamente la represión y violencia ejercida durante la dictadura militar. Según los informes que nos dieron en septiembre de ese año, se registraron 598 muertos, 274 desaparecidos y más de 19.000 personas detenidas y torturadas por las razones políticas. Estas víctimas incluyen a 153 menores de edad que fueron ejecutados o asesinados en protesta, 40 menores detenidos, desaparecidos y más de 2.200 niños que fueron detenidos y torturados. Además, madres embarazadas perdieron a sus hijos y muchos niños fueron testigos de detención de sus padres o incluso fueron detenidos junto a ellos. Miles de personas fueron forzadas al exilio, separándose de su familia y su país. Un espacio del museo está dedicado a recordar y reflexionar sobre esta represión. A través del elemento como el mural fotográfico de los rostros de las víctimas y una pantalla autoconsulta, se honra a la memoria de quienes no sobrevivieron. La velatón es una tradición con cual los familiares y amigos de las víctimas recuerdan y denuncian la pérdida de los seres queridos, manteniendo viva la memoria de quienes aún están desaparecidos o no sobrevivieron a la dictadura. A nosotros personalmente nos gustó mucho esta visita al museo y al Pasional, ya que aprendimos cosas muy importantes de la historia de Chile que no sabíamos. Quedamos impactados con los malos tratos que habían hacia las personas. Escuchar las historias fue algo muy triste y además sentimos mucha impotencia, ya que todo fue muy injusto. Por pensar diferente, pero la pasamos muy bien en esta experiencia.